Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. El cuco cantando el miedo nos quitó. El cuco cantando el miedo nos quitó. Cucú, cucú, cucú. Gracias al canto del cuco podemos contar cuentos a oscuras sin sentir mucho miedo, porque los cuentos de hoy van a ser con solo un poquito de luz, así que ve apagando las luces para disfrutar de esta sesión. Esta sesión es una sesión especial para la gente de Tocina Los Rosales. Es una sesión de celebración del Día del Libro. ¿Os apetece? ¿Sí? ¿Estáis ya preparados y preparadas para escuchar historias? Sí, qué bien. Pues podemos empezar. Os quería contar que al principio de los tiempos, cuando el mundo era joven todavía, las historias se contaban con un fuego en medio y una cueva encima. Esas historias a veces quedaban proyectadas en una pared gracias al fuego y la sombra que aparecía. Así quizás nacieron los cuentos, así a lo mejor nacieron los títeres. Al cabo de los años, esas historias se iban olvidando y para que permanecieran en algún lugar guardadas, se fueron anotando, primero pintadas en paredes y después escritas en libros. Y es así como hoy han llegado estas historias hoy aquí. ¿Queréis saber cómo se cuenta en remotos lugares cómo nacieron? Es que no os lo puedo contar. Os tengo que contar la historia para que sepáis cómo nacieron. Mirad. Y aquí, a la sombra de una palmera. Y hay alguien que tiene un libro. Creo que está leyendo una historia. ¿Sabéis en qué lugar del mundo puede estar? En África. Antes, cuando el mundo era joven todavía, se cuenta que las noches eran tan oscuras que cualquiera que saliera no vería nada, nada vería. Por eso solo los mayores se atrevían a ir a la oscuridad. Pero había que salir porque en la oscuridad era el único lugar donde se veía lo que esta gente comía. Y es que se alimentaban de unas raíces que eran tan blancas y tan anaranjadas que brillaban bajo la tierra. Por eso había que salir en mitad de la oscuridad. Cuando el sol se ponía, ni luna existía. Entonces, los mayores, padres y madres sobre todo, salían de la puerta de su casa y empezaban a hurgar en la tierra. Cuentan que en aquel entonces hubo una niña que sintió que ya no era tan niña. Notaba que su cuerpo era diferente y sintió que ya se había hecho mayor. Por eso aquel día, cuando su madre iba a salir a recoger raíces, la niña miró a la madre y le dijo: «Madre, hoy salgo yo contigo». La madre la miró y le dijo: «No». «Madre, que hoy salgo yo contigo». La madre la miró y le dijo: «No». «Madre, que hoy salgo yo contigo». La madre la miró y le dijo que no, porque había que quedarse en aquella choza al cuidado del fuego, que no se apagara, mover bien las ascuas para que cuando llegara la mañana y la madre trajera las raíces, las pusieran a asar. La niña quedó enfadada, al pie del fuego, casi apenas movió para que se permaneciera vivo. Lo dejó ahí que se fuera extinguiendo poco a poco, mientras la madre salió en mitad de la oscuridad a buscar raíces. Aún no se había hecho de día. Cuando la madre regresó, echó las raíces para el fuego, pero el fuego casi estaba extinguido. Solo quedaban pequeñas brasas. La madre echó las raíces, miró a la niña y le dijo: «¿No te dije que cuidaras de este fuego?». Pero la niña estaba tan enfadada que agarró cenizas que habían quedado del fuego casi extinguido. Agarró aquellas raíces, las cogió y las puso en los faldones. Y entonces abrió la puerta y las lanzó con tanta fuerza, que quedaron allí, encima del cielo, colgadas, enganchadas y brillando. Las estrellas.
para que ningún niño ni ninguna niña nunca más temiera la oscuridad, porque sabía que había un camino iluminado en mitad de la noche para guiarlos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os ha gustado? Creo que tengo por aquí unas cuantas de estrellas escondidas. No sé si las podréis ver. A ver. A lo mejor es que están dormidas. Las he metido en una caja de la noche. A ver, así. Son muy chiquititas. ¿Las veis? No vaya a ser que se escape alguna y se quede dentro de vuestra casa. Cuidado, cuidado. Las dejo aquí escondidas en su caja de la noche. ¿Os apetece otra historia a oscuras? Pero quizás deberíamos de irnos a otro lugar. A ver, vamos a ver si nos podemos ir a algún sitio. Voy a mirar. Le vamos a decir adiós al hombre que nos ha contado esta historia que venía de África. Adiós. Y también le vamos a decir adiós a esta palmera. Adiós. Oh. Y quizás sepáis a qué lugar nos vamos a marchar cuando veáis a esta señora. Oh, 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 oh. ¿Que sabéis ya dónde estamos? ¿No lo sabéis? Espero que sí. Vamos a decirle que se quede con nosotros y así nos ayuda. Así. Aquí. Sí, nos hemos ido a China. Ella fue la que me contó este cuento chino. No es un cuento muy largo, pero es un cuento verdadero. Se dice que el gran río amarillo se había enfadado con todos los que vivían cerca de su orilla. Nadie sabía cómo convencer al río de que se comportara de otra manera. Había un niño que tenía un poco de río dentro de una vasija y lo escuchaba. Creo que el río se comporta de mala manera porque no sabe lo frágiles que somos las personas. «Oh», dijo la gente, «habrá que convencerlo, habrá que enseñárselo». Pero a nadie se le ocurría ninguna manera. «Ah, hubo alguien que hizo una barca bien ancha y fuerte. Si ve el río que tenemos una barca bien ancha y fuerte, entenderá que somos frágiles y que tendemos a hundirnos». Pero no fue así, porque cuando la barca entró en el río vio que la barca era fuerte y pensó, «Oh, estos humanos quieren quizás retarme», así que provocó una ola gigante y todavía hizo más daño. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿y si pintamos retratos en papel de arroz? Entonces el río verá nuestras caras y al verlas comprenderá lo frágiles que somos. Así que echaron retratos de ellos, pero el río se comportó de una manera incluso más agresiva. ¿Y por qué? Pensaron. El niño que tenía la tinaja donde había un trozo de río oyó. Es que el río ha pensado que al caer esas hojas blancas estábamos tapándole el destello del sol que le entraba y queríamos molestarlo. Ni siquiera le dio tiempo a ver que se trataban de retratos. ¡Ay!, pensó la gente. Entonces, una anciana que por allí había se acercó al río mientras los demás se marchaban. «No podemos vivir a las orillas del río. Yo ya no tengo fuerza para marcharme», dijo la anciana. Se sentó a la orilla y le contó. Le contó todas las historias y cuentos que le habían contado cuando ella era pequeña. Le contó incluso los libros que se había leído. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y dicen que el río incluso lloró. No me preguntéis cómo lloran los ríos, porque yo tampoco lo sé. Pero entonces se amansó. El niño que tenía la tinaja lo escuchó. Y es que el río vio en las historias de las personas lo frágiles que son, cómo lloran sus penas, sus tristezas, cómo se derriban ante una tempestad o cómo se derrumban ante una enfermedad. Y a partir de aquel día, el río ha sido un guante fino de seda con las personas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y por qué es un cuento chino? Porque en China se contaban las historias así, con sombras. Y a mí se me ha ocurrido que qué manera mejor de celebrar el día del libro
que preparando libros de sombras. Después de esta sesión haremos un taller, así que permaneced atentos y atentas. Pero antes de que eso suceda, os voy a enseñar algunos libros que hablan de sombras. Por ejemplo, tenemos este. Es un libro de sombras chinescas donde se cuenta cómo hacer sombras con las manos. ¿Habíais probado en casa alguna vez? Se cuentan las técnicas, el origen. Mirad, por ejemplo, viene cómo hacer el caracol. Pero no es el único. También tengo más libros. Hay una serie de cuentos de la editorial Algar que se llaman Cuentos a Contraluz. Estos cuentos están escritos por Jean Leroy e ilustrados por Matthew Maudet. Son cuentos contados donde se ven siluetas y son cuentos fácilmente representables en casa. Se puede copiar, recortar y jugar con ellos. Aquí hay otro que se llama La Cesta. ¿Y qué más cuentos tengo? Ahora os voy a enseñar cuentos que traen ya las sombras incorporadas. Para eso voy a encender otra lámpara. Mirad, por ejemplo, este se llama Juego de Sombras, de Hervé Toulet, que es un autor francés. Tiene una historia que en vez de leerse así, se lee en la pared. No tiene el texto, bueno, tiene un poquito de texto. Podéis ser vosotros y vosotras los que descifréis qué es lo que sucede dentro de este cuento. No sé si lo veis bien, espero que sí. Hay más libros de sombra, por ejemplo, este especial, no os he dicho que la editorial era Phaidon. Por ejemplo, bueno, Phaidon. Este de Mary Poppins también tiene un montón de troqueles y sombras. Es un libro increíblemente precioso de la editorial Edelvives y está hecho por una señora que se llama Hélène Drubert. Ahí lo veis. ¡Wow! ¿Veis dónde se proyectan las sombras? En la página siguiente. Aquí cuenta una de las anécdotas de Mary Poppins. Y el último que os quería enseñar es este Eccentric Cinema de Beatriz Corón. Está editado en la editorial Coquinos y le vamos a quitar la sobrecubierta para que veáis qué libro tan increíble mágico. Increíblemente mágico. Así. Está lleno de troqueles y si movemos las luces podemos ver la proyección. Es un libro muy largo, con lo cual podemos ver muchas cosas de estas historias. Hay millones de detalles increíbles que van contando muchas historias paralelas. Es casi un cine. Si tenéis ganas de conocer un poco más de cine de sombras, podéis buscar a una señora que se llama Lotte Reinigier, que tiene los cuentos contados y quizás digamos que es una de las madres del cine de animación. Tiene historias de las 1001 noches y son increíbles. Si queréis buscar en internet y podréis ver algunos de sus cuentos hechos además con sombra. Y por último, pues lo que os quería contar es que me gustaría que preparáramos en casa un libro acordeón, un poco más sencillo que el Eccentric Cinema, por el que podamos contar uno de los cuentos más conocidos. Espero y supongo que si os lo enseño, sabréis de qué historia os hablo. A ver, vamos a ponerlo por aquí. A ver, que me estoy poniendo delante yo. ¿Veis lo que hay ahí? Una casa. Habiendo una casa podría ser cualquier cuento. Y esto es un bosque. Y después del bosque hay una habitación con una cama y un armario. ¿Alguien sabe ya de qué cuento estamos hablando? ¿No lo sabéis? Bueno, si queréis descubrir la respuesta tendréis que ver el siguiente vídeo, que es donde os enseño a hacer este libro acordeón de sombras, con además 2 títeres para contar el cuento. Es que si os lo enseño ahora vais a saber de qué cuento estamos hablando. Espero que hayáis disfrutado de este ratito chiquitito de sombras. Y ahora, atentos y atentas, que viene un taller. Adiós. Bueno, hasta pronto. ¡Feliz día del libro!